Yo sé bien que nadie, ninguna persona en este mundo, puede saber qué cosa es nuestra vida sino excepto nosotros mismos. La bella vida nuestra es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible verla. Es posible solamente vivirla, gracias a Dios. Yo vivo en una especie de sueño, acordándome de todas las gracias que me has hecho. Y lo que vivo es una vida nueva, una vida que yo siempre he buscado y nunca hallé. Es una cosa ella sacra y concentrada. La vida sin ti es una cosa sin sangre, sin razón alguna. Tú eres mi casa, mi hogar, tú misma. En ti está mi centro. Y el solo quererte me purifica. Ella es el abandono, la confianza completa. Yo sé que tú eres fiel como una piedra. Mi memoria es ahora un mundo. Se vuelve un universo vasto y completo. Y a la vez incompleto, porque ha crecido tanto, aunque parecería que no pudiese crecer más. Ay, amor grave y tan dulce, tan sin peso a la vez. Alegría mía. Este texto corresponde a un documento muy apreciado por Torisdana, que lo mantuvo hasta el final de sus días en una caja fuerte. Sobre este texto, tengo entendido que es una carta de Gabriela Mistral a Doris Dana. Quisiera añadir lo siguiente. Quienes han leído esa correspondencia, que en su mayoría fueron cartas de Mistral a Doris, tendrán claro que mucho de esa escritura no viene desde el lugar anterior, que evoca tranquilidad y confianza. Muchas veces en esas palabras hubo mucha inseguridad, reproches, tormento. Pero cuando leí este escrito, aún habiendo leído los otros textos, me fue inevitable conectar con la felicidad, la dicha que sentimos cuando nos sentimos amados o amadas. Cuando amamos, cuando podemos ser amados por quien somos sin ocultarnos. Este sentir me conectó con la siguiente idea. ¿Existe acaso algo más poderoso que el amor? Me refiero a si existe alguna vivencia más cumbre que la del amor, como sentimiento que pueda edificarnos, darnos fuerza y aliento, refugio. ¿Quién no ha sentido que, ahora que de repente te gusta alguien, te dan ganas de ir a trabajar, cuando ese lugar te tenía tan agotado, solo por ver a esa persona? De repente tienes una energía que hace muy poco habías olvidado. ¿Hay algo más potente que sentirse amado y aceptado? Ese poder saber que valemos solo por existir, que eso es suficiente para merecer amor, así como para poder expresarlo y vivirlo en la forma en la que queramos. ¿Puede algo ser más puro y valioso que el amor puro, en sus diferentes maneras? ¿Que dos personas o más se prohíban entre sí con respeto? La poeta chilena más reconocida a nivel nacional e internacional, ganadora del Nobel en literatura, o sea, Gabriela Mistral, no pudo vivir esto de manera pública, y sabemos bien por qué. Si amar libremente y ser amado por quien se es, dignifica y fortalece, podemos dimensionar entonces lo duro y lo complejo que es cuando esto no es algo que se te presente como posible, o cuando injustamente haya que luchar por esa libertad para poder vivirla. Soy Fernanda Barca, psicóloga y licenciada en literatura. Esto es El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo. El día de hoy quiero abordar dos obras, o un escrito y un poemario. El primero del escritor Pedro Lemebel y el segundo, que es un poemario de la escritora chilena Atena Rodó. Ellos son personas que han escrito, o en el caso de Lemebel, escribió desde la defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual, y que por lo mismo fue un tema muy importante de la obra de ambos. En el caso de Atena Rodó, el texto del que voy a hablar es un poemario llamado Los labios del delirio, que fue publicado el año 2021. Antes de comenzar a hablar de
este escritor y esta escritora y ahondarme en el tema de la expresión escrita en defensa de la diversidad sexual o que habla de esa temática, quiero comentar algo respecto a mi identidad. Soy una mujer bisexual que se sabe bisexual, o por lo menos no heterosexual, desde que recuerdo haber tenido conciencia sobre sentir atracción hacia otras personas. Probablemente algo así como desde los 6 años. No tengo idea si me llamaron la atención los niños o las niñas antes. Es imposible recordarlo y también me parece innecesario. El punto es que desde el momento en que tuve conciencia de eso, entendí también que debía ser un secreto que solo supiera yo. Afortunadamente después pasaron los años, cierto, las cosas cambiaron, la sociedad acá en Chile, y llevan bastantes años en los que mi identidad sexoafectiva no es un secreto. Para la mayor parte de mi vida, hasta ahora sí lo había sido. Una parte de mi identidad a la que me renuncié en el pasado, la mayor parte de mi vida realmente, asumiendo que no había espacio para poder vivirla o darla a conocer. Y me siento muy afortunada de poder comentar esto hoy, acá, y de poder darme a conocer en general con quienes me importan de la manera en que realmente soy. Pero he tenido suerte, probablemente en gran parte porque tengo el privilegio de que la forma en que me veo no enciende sospechas, por así decirlo, en otras personas. Sospecha sobre que sea diferente o algo así. Probablemente también por otras cosas. No creo que sea necesario decir si eres o no eres parte de la comunidad antes de tratar sobre este tema, ya sea culturalmente o respecto a derechos humanos u otro enfoque. Pero al menos en mi caso sí me pareció estrictamente necesario hacerlo. Y no comparto esta información creyendo que eso me dé algún tipo de autoridad o validación para hablar de autores que son parte de la diversidad sexual. Para nada, no se trata de eso. De hecho, también pienso que personas que no sean parte de la diversidad sexual pueden hacer observaciones muy relevantes, necesarias, interesantes, pero que también, asimismo, como hoy menciono que soy bisexual, es necesario saber desde qué lugar estamos hablando, desde qué experiencias nos constituyen y por eso mismo poder entender a lo mejor por qué reflexionamos o por qué resonamos con ciertas cosas y otras no. Creo que es algo parecido, por ejemplo, a omitir, al escribir, por ejemplo, algo, el hecho de que se reflexiona o se habla de feminismo, por ejemplo. Creo que esto que comparto es algo relevante en tanto identitario y que en el fondo no es lo mismo hablar de Latinoamérica siendo latinoamericano que no siéndolo, por ejemplo, siendo europeo, opinar respecto de derechos de las mujeres siendo mujer que no siendo mujer. Y nuevamente, no digo que un lugar sea válido y el otro no, eso no lo sé. Habrá distintas opiniones, sino que simplemente es muy importante saber esos elementos que son claves, ¿cierto? Cuando estamos escuchando a alguien. Dicho esto, ya sí, voy a comenzar con los escritores que quiero comentar, partiendo por Pedro Lemebel. Bueno, Pedro Lemebel nació en 1952 y falleció en el año 2015. Venía de una familia muy pobre, creció en el San Juan de la Aguada. Más adelante, él y su familia se fueron a vivir a viviendas sociales en departamental, pero tuvo la experiencia de vivir, ¿cierto?, una infancia bien precarizada y de ver eso en sus padres. Estudió arte en la Universidad de Chile, obteniendo la pedagogía, y luego de eso hizo clases poco tiempo en colegios. Lo echaron. Dicen que no se esforzaba realmente, por así decirlo, en ocultar su identidad sexual, su orientación sexual, y probablemente tampoco tenía intenciones de hacerlo. Se ha comentado. Es muy recordado, bueno, no solo recordado, como que sigue vivo eso, me parece, por sus performances en el colectivo de las yeguas del Apocalipsis, que en realidad eran él y Francisco Casas, que desarrollaron distintas performances en los 80, interviniendo eventos literarios, artísticos o que tenían que ver con derechos humanos. En 1989, por ejemplo, realizaron una performance en la que bailaban la cueca sola sobre un mapa de Latinoamérica
a pie descalzos y con vidrios que eran pedazos de botellas de Coca-Cola. Todo eso es como muy fuerte, ¿cierto? O sea, una denuncia como a lo que estaba pasando en Chile, el capitalismo, los detenidos desaparecidos, un montón de cosas. Entonces acá ya se ve también el interés no solo por defensa y visibilización de la diversidad sexual, sino también por los derechos humanos en general. La primera vez que usa tacones en un evento, que luego sería como, eso sería muy icónico en él, fue a fines de los años 80 en una asamblea de izquierda, donde lee el texto Hablo por mi diferencia, que es el que voy a leer y comentar más adelante. En él da un mensaje en el que pone en evidencia la hipocresía de izquierda al hablar del hombre nuevo, pero discriminar otros grupos sociales y también a la diversidad sexual. Posterior a su época más performática, se mete en talleres literarios, entabla amistad con chilenas feministas como Nelly Richard, Carmen Berenguer, Kemi Garzón, por mencionar algunas, y comienza a relatar crónicas en general que tienen que ver con la vivencia, la identidad marica, como él dice, de ser una persona distinta, homosexual, con la expresión de género diversa y muchas veces también la marginalidad, la pobreza. Va mostrando todo eso desde un lugar como muy crudo, pero también como con un lado como muy tierno, muy humano. Ya en el 2000 alcanzó popularidad como escritor de manera muy visible en Chile y en el extranjero también. De hecho fue como top de ventas durante todo un año, que me parece que fue entre el 2000 y 2010. En algún momento de su vida, me parece que antes de ser bien conocido, se cambió el apellido de Pedro Mardones a Lemebel. Dijo que tenía que ver con una identificación con lo femenino, este era el apellido de su madre y a la vez de su abuela, y con un sentimiento de identificación con ese lado, con un lado, digamos, como más, o sea, directamente menospreciado, como una especie de reivindicación de las mujeres y de también la parte de la feminidad que él sentía muy presente en él. No fue esto porque se llevara mal con su padre, de hecho se llevaba bien con su madre y con su padre. Fue muy amigo de Gladys Marín, con quien compartieron la lucha por pensar una sociedad más justa, más igualitaria en la izquierda, por involucrarse en la lucha feminista y por involucrarse por los derechos de la diversidad sexual. En el documental sobre Pedro Lemebel de Joana Reposi, estrenado el año 2019, se muestra a Pedro como una persona que sus últimos días estaba sumido en la tristeza, en el alcohol, y al parecer esto tuvo que ver con que luego de que falleciera su madre, poco a poco se fue apagando. Aún así se muestra a Pedro Lemebel como alguien que fue invitado a un homenaje a su obra 2 semanas antes de que muriera, y bueno, él ya sabía que estaba por fallecer por un cáncer y asiste en silla de ruedas y todo. O sea, de hecho creo que fue bien complicado que saliera del hospital o de la clínica, no sé. 2 semanas después de eso sí muere y bueno, ahí también Joana decide que va a continuar con el documental también, que estaba haciendo, en el que él estaba participando. Bueno, ahora sí voy a leer el texto que quiero compartir hoy. Es uno de los más conocidos, se llama Manifiesto, entre paréntesis, hablo por mi diferencia, y que es un texto leído como intervención en un acto político de izquierda en septiembre de 1986 en Santiago. Entonces, bueno, dice así: no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los mochitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza,
acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa. Y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sicario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a las colizas comidas por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo deja a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo, sin pedirle esa buena onda. Pero se ríen. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar porque el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos. A otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la deja a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Bueno, a mí me gusta mucho este texto, lo encuentro muy potente, muy vigente también hoy. Y voy a partir hablando acá sobre el tema de la identidad, sobre poder amar y ser amado en cuanto a tu identidad y cómo esto se restringe o no ocurre o la sociedad te lo prohíbe, te lo quita un poco cuando eres una persona diferente, en este caso de la diversidad sexual. Y no me refiero más bien a que alguien te ame o no románticamente, sino a que la sociedad te hace sentir que eres inferior, que no vales, que no eres tan importante como el resto de las personas. Entonces acá, bueno, es muy político el texto porque
O sea, partiendo porque está expresado en una asamblea de izquierda, en dictadura además, también porque es como una expresión en el extremo de lo visible, diciendo esto como de una manera que me parece positiva, dando a entender que en ese extremo de lo visible se posiciona justamente en oposición a tener vergüenza. Como hice antes, no necesito cambiar, no soy tan raro, defiendo lo que soy, hablo por mi diferencia. Esa sentencia, ¿cierto?, en la que declara y trata de hacer pensar quizás al resto que no necesita su aprobación y que no debería necesitarla tampoco. Soy más subversivo que usted, dice también, por mostrar igual la brutalidad de la violencia, que significa ser una persona de la diversidad sexual y pobre, ¿cierto? También lo menciona. Y en ese sentido acá hace algo bien interesante que tiene que ver con la resistencia y la sobrevivencia a ser una persona homosexual en esos años, pobre además, como decía él, o bueno, al menos la primera parte de su vida. Y es una resignificación de la hombría, cuando dice: mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Bueno, probablemente hoy, hablando de esa frase, creo que habría gente que podría hacer críticas, etcétera, pero lo que yo veo acá es un ejercicio de interiorizar la idea de hombría como valentía, como coraje, coherencia, como resistencia, como alguien que resiste, ¿cierto?, ante la adversidad, aunque tenga todo en contra. Y es ahí como él más o menos plantea como que su hombría es superior a la de los machitos, como menciona, porque le ha tocado más duro. Le ha tocado cuestiones por las que hombres heterosexuales jamás han tenido que atravesar. Y es esto una visibilidad radical, creo yo, cuando dice: yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo. O sea, está como diciendo que no está ni ahí en realidad con parecer menos homosexual o ocultar su diferencia para que a la izquierda le sea más fácil, para no incomodar. Creo que es radical en el sentido de que incluso, aunque esto no sé, significa un problema para la izquierda, no está dispuesto a no decir esto, a que ya sigan hablando de derechos humanos, de la igualdad, y se rían de las personas homosexuales y las discriminen y no digan nada frente a la violencia, ¿cierto? Entonces, ante todo, acá veo mucho un reclamo de la dignidad de poder vivir quién eres sin tener miedo y sin que te marginen por eso. Y es muy lindo cuando habla de los niños, ¿cierto? Las generaciones futuras, que creo que es un acierto. No creo que lo haya pensado demasiado. Yo creo que simplemente fue algo que visceralmente menciona y escribió, pero que es un acierto porque creo que ahí las personas quizás puedan entender o puedan haber entendido en ese momento más que esto es algo de derecho de las personas y derecho de los niños también, ¿cierto? Algo muy transversal, demasiado relevante. Y cuando hablo de dignidad, me refiero a esto que tiene que ver con sentirse valioso y que nadie te trate como menos simplemente por ser quien eres, por ser un ser humano, una ser humana, y que nadie pueda hacerte dudar de eso. Sin embargo, sabemos que eso hoy estamos lejos a nivel, no lo sé, mundial, de que eso sea así. Acá en Chile está mucho mejor, pero bueno, sabemos lo que pasa en otros países, sigue siendo algo difícil. Otra cosa es que, aunque también se ilustre el sufrimiento y el horror, como cuando habla de las colizas comidas por las jaivas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda, luego nos trae a este tema que el afecto, al hablar de que no es solo meterlo y sacarlo, o sea, sexo, algo carnal, que no tiene nada de malo en todo caso, sino que es ternura, como el derecho a la intimidad, a la complicidad, a que te entiendan, a ser visto. Entonces también ahí me parece muy, muy lindo cuando menciona eso, que en el fondo las personas de la diversidad sexual, al menos ahí cuando él lo anuncia, como todas las personas necesitan ser amados y ser aceptados, y
es bonito como lo menciona en ese momento desde un lugar de vulnerabilidad que creo que llega un montón. Cuando sale también de este enunciado que solo es como contestatario y denuncia, que también está bueno que apareciera. Entonces, esas son las principales ideas que me interesaba comentar sobre el manifiesto de Pedro Lemebel, y me quedo con esta idea, bueno, personal, es una propuesta, una reflexión de como de que todos tenemos derecho a la ternura y que la ternura también es resistencia. Se ha dicho en otros lados, no lo inventé yo claramente, pero creo que es profundamente verdadero. Sobre Atena Rodó, puedo contarles que es una escritora porteña, nacida en Valparaíso, profesora de castellano de la Universidad de Playa Ancha, y es ensayista, poeta, narradora, crítica literaria y también cantora popular. Ha sido y es militante comunista, activista lésbica y de los derechos humanos. Ha publicado desde el año 2003 obras que se llaman Del amor y el silencio, Contrapunto de labios y Tribadas. Ha sido antologada en varias revistas sobre temas de arte, cultura latinoamericana, defensa de la diversidad sexual y derechos humanos. También particularmente sobre experiencias lésbicas silenciadas. Además de su trabajo literario, desde fines de los años 90 ha sido una agente activa en el activismo político vinculado al feminismo, es decir, acciones en las que se trabaja por la defensa de las mujeres, los derechos de disidencias y minorías sexuales, tanto lésbicas como de otras, y en la visibilización de estas dos últimas realidades. Bueno, similar a Lemebel acá, como al ser ambas personas que han tenido una trayectoria de la izquierda, se ve esta preocupación transversal y más global sobre la defensa de los derechos humanos de las personas, ¿cierto? De las mujeres, particular en lo que refiere a ser una mujer en esta sociedad, de las personas que no tienen las mismas oportunidades que otras, y bueno, claro, de las personas de la diversidad sexual. Y quiero destacar también la importancia que ella ha tenido en su trabajo como activista, como agente política, fuera de la región metropolitana. Porque, bueno, no es raro que los movimientos más fuertes o más organizados, por así decirlo, de algún modo, ocurran en la región metropolitana. Entonces, claro, ella ha hecho algo que es muy necesario y que en general está como pendiente. Su trabajo literario en general, entonces, da cuenta de la expresión del deseo lesboerótico entre mujeres, existente entre mujeres lesbianas, probablemente, desde lo que al menos yo entreveo en su poemario Los labios del delirio, pero también como lectoras y lectores podríamos pensar en mujeres que desean a mujeres, mujeres que tienen sexo o que tienen afecto por otras mujeres que no necesariamente sean lesbianas. A continuación voy a leer 3 poemas que están en su obra Los labios del delirio, su poemario. No los voy a leer completos, puse fragmentos, ¿cierto? Porque si no alcanzo, no terminaría nunca. Entonces puse los versos que a mí me sirven más como para mostrar o pensar ciertas imágenes respecto a la sexualidad entre mujeres, al deseo, que me parece interesante pensar y analizar. Voy con el primer poema, que se llama Lengua mujeril. Paseo por el vientre de mis deseos, la hendidura ósea del olvido. Los cabellos revolotean a su antojo. Los labios marcan lujuriosas cadencias, el placer de mirar y remirarse, palparse cada zona, cada espacio. Recorro cada espacio del territorio ancestral. Soy la hembra en celo rasgando la piel, soy la marca de Venus ardiente, la marea que no deja de romperse. El silencio no escatima, grita desde la entraña, la saliva se agolpa en cada diente. Mujer, fiereza indómita, sube la costra del deseo apremiante. Conjuro entonces el rosario encendido de ansias, imploro arrodillada tu nombre. Madre nuestra que estás en la tierra,
santificada sea tu sangre. Venga conmigo y con ella es tu vientre. Venga conmigo y con ella es tu piel. Hágase tuya la palabra, hágase mío el anhelo. No culpas, el miedo se mutila a sí mismo. La entrepierna jadea, me exige. La cancerbera abre las rejas. No hay conciencia. La razón huye despavoriada ante los latidos frenéticos. He aquí a la hija desterrada por otros, a la íncubo, lasciva y devota, Lilitú, ninfa y maga, luna, Perséfone y sáfica, ardiente torrente de delirios. Haz que mi sexo explote de fuego, haz que mi cuerpo te llame encendido, haz que gima y roe tu presencia, grita el viento tu nombre. Heme aquí, tuya, entre tus dedos, poseída por tus manos, santificada por tus pechos, beatificada por tu cuerpo. Hazme tu víctima voluntaria, hazme tu presa voluptuosa, hazme tu mujer y sé mi hembra, para saciarnos en el festín enloquecido de mujeres entre mujeres, devoradas por sus placeres. Volviendo a los comentarios sobre los fragmentos de este poema, que se titula Lengua mujeril, lo primero que quiero señalar es este título, ¿cierto? Que me parece que enuncia o visualiza esto, que se trata de una experiencia sexual, afectiva, de éxtasis, que solo es posible entre mujeres. Un idioma que solo es posible hablar entre ellas, una sexualidad que solo existe entre ellas, donde el hombre no tiene ningún tipo de presencia. Siento que el poema, o lo que a mí me pasa con él, es una expresión de liberación en su máxima expresión, llevado al punto culmine del deseo, de la excitación, que para nada se intenta ocultar, es completamente lo contrario, al punto de llevar lo profano a algo que incluso es un aliciente al disfrute, al deseo. O sea, como esta inversión de sentirse mal, o que la sociedad haga sentir mal a las personas por ser pecadores, entre comillas, y acá es bueno como al revés. O sea, incluso eso produce un aumento del deseo. Esto también lo vemos cuando habla de he aquí la hija desterrada, luna, Perséfone, sáfica, y como esa autoafirmación o resignificación de quién se es a partir de lo mismo que tal vez se le dijo a las mujeres lesbianas o a personas de la diversidad sexual para humillarlas o avergonzarlas. Acá hay una apropiación con orgullo, con valentía de ello, desde un sentir y saber de que no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Me interesa también el aspecto de la identificación femenina que ocurre en estos versos, desde la hablante lírica, que no es Atena, es la hablante lírica, o sea, no es ella necesariamente. Cuando dice, hazme tu mujer y sé mi hembra, entonces podemos ver que hay una identificación con ser mujer y con lo femenino, ¿cierto?, que se corresponde con la experiencia de quien ama, de quien narra y del amante, ¿cierto? Entonces eso también me parece muy, muy subversivo mostrarlo, sobre que no se es mujer porque alguien te valide socialmente como mujer al ser heterosexual, madre o esposa, algo que se espera de una mujer. Se puede también y se puede sentir ser una persona, ser una mujer lesbiana y sentirse tan mujer como cualquier otra mujer. Voy a continuar con 2 poemas más. Uno se llama Entrega y el otro Conjuro. En Entrega dice así: me dices que te rendirás a mis brazos, nos fundiremos en una sola piel y entrarás a cada una de mis pertenencias, colonizarás mis senderos, entronizarás mi geografía medular. No habrá reserva alguna, caerá toda máscara visible y no palpable, la noche será en las pupilas. Me cabalgas en tu furia desatada, danzamos al compás de tus gemidos. Entras en mis confines, te adueñas de mis ayeres, construyes mis amaneceres, me despedazo frente a tus corales, y hay lágrimas que asoman desde mis entrañas. Subimos la cuesta impenetrable, caemos rodando entre sábanas amantes, soy tuya entre borrascosos mares, se desata tu alma en mí grabada, tu boca recibe mi aliento, mi amor se acuna en tu pecho, echa raíces, florece, y vuelve a ser invierno.
Ahora leeré el poema Conjuro. Abraza mi alma en espuma oceánica. Mi sueño acuna en un beso ardoroso. Me inunda, me invade una lava volcánica. Su piel, en mí un relámpago furioso. Amor, te digo amor, en cada gemido, en cada fluido. En cada humedad te digo compañera, a quien quiero dar mi libertad. Ha sido tormenta en mi vendaval, alas en mis anhelos imposibles. Compañera de pasiones ardorosas, amante de todos mis desvelos. Seré tu pluma vehemente, tinta del poema que se escribe, en cada línea delirante. A ti esta fuga, este canto, este verso, esta historia, esta llama, este llanto, este recuerdo en la memoria, esta piel que en ti anochece para amarte desenfrenadamente. En relación a los poemas recién leídos, encuentro muy bonito cómo acá nuevamente está el deseo carnal expresado, relatado en su máxima expresión, pero luego nos lleva a la ternura, a la intimidad, a sentirse en un refugio con una persona que se ama y cómo estas dos cosas pueden ir juntas, y cuando otras personas que tal vez juzgan a las personas de la diversidad sexual están pensando en el acto de tener sexo con otra persona, es como si olvidaran que sí es eso, pero es mucho más, es poder ser libre con otra persona, poder conectar, incluso aunque fuese solo carnal. O sea, eso ya es algo muy importante, muy trascendental como experiencia para las personas. Pero claro, acá también queda más evidente esta parte de ternura, ¿cierto? De una emoción más calma que puede que algunas personas no vean o no piensen en ella. Siento que, a propósito de lo que mencionaba al comienzo del episodio, acá percibo mucho de esa fuerza. Vivir el deseo y el amor con otra persona puede provocar en nosotros. Y quiero decir lo edificante que es. O sea, de hecho acá, en estos versos, se asoma un poco el patriarcado, la homofobia, pero es casi como si no existiera. Como si esa conexión con otra mujer que se ama, acá, por parte de una mujer, fuese tan fuerte, tan importante, que incluso en esos encuentros fuese capaz de acallar todas esas voces, de que eso pueda ser olvidado. Bueno, y esto es como también súper potente si pensamos que se está hablando de la sexualidad de mujeres lesbianas, cuando en general la sexualidad, hablar de sexualidad femenina es algo que se ha silenciado, y las voces femeninas también. Entonces es muy, no sé, es muy lindo, es muy inspirador para mí lo que acá leo. Siento que a mí me conmueve un poco, en realidad. Entonces, para ir cerrando esta parte, quiero como resaltar esa dimensión trascendente, por así decirlo. Sí, espiritual, a mí me calza la palabra, pero no sé si es exactamente lo que quiero transmitir, pero esa capacidad que tiene el amor y poder vivir el amor genuinamente, esa capacidad que tiene para hacernos querer un poco como disfrutar la vida, ¿cierto? O como para en esos momentos disfrutarla totalmente, desde una esfera de la experiencia humana que es tan bonita como dejar de pensar a lo mejor un rato y simplemente dejarse llevar por las emociones, por emociones que son bonitas por otra persona, y poder sentirse querida o querido. Luego de haber leído a Lemebel y a Athena, me parece interesante cómo ellos, los dos, se implicaron políticamente en izquierda. Es decir, que tuvieron esa sensibilidad con los derechos humanos de otras personas, que, bueno, no podemos decir que en personas de la diversidad sexual eso sea así o les interese más, pero sí me atrevería a pensar que por haber vivido experiencias de violencia y discriminación muy fuertes, pudiesen ser más sensibles
a ese tipo de experiencias que puedan sufrir otras personas por otros motivos. Así como también, obviamente, el tipo de violencia, de opresión que han sufrido y sufren las mujeres, ¿cierto? A raíz de todo lo comentado, he pensado que hay una particular experiencia que me parece que vive la mayoría de las personas de la diversidad sexual, que tiene que ver con que muy tempranamente se impone la realidad de quién se es, ¿cierto? Pero de darse cuenta que quien uno o una es algo distinto a lo socialmente esperado. Y que además en el tiempo, o quizás incluso muy tempranamente también, se va develando como una verdad un poco inescapable y de la que, si es que se intenta escapar, además, tampoco se encuentra como la felicidad y la salida. Entonces, esto es muy duro y pienso que muy particular de las personas de la diversidad sexual, porque no sé si todas las personas, quiero decir todas las personas de distintas etnias, hombres, mujeres, de la diversidad sexual o no sé si todas las personas atravesamos por este tipo de experiencia. Me parece que decididamente, de manera temprana, yo pienso que no. Y puede que la vida sí, puede que la vida, a lo mejor la mayoría de las personas sí tenga algún tipo de esta experiencia de verdad inescapable y que incluso se pudiese sentir como que te aprisionara porque como que no te permite elegir mucho. Pero no sé, pienso que incluso puede que haya personas que nunca tengan ese tipo de experiencia de ninguna manera. Entonces, bueno, eso me parece muy, muy particular y muy difícil también. Tenemos que pensar en lo difícil, además, que es enfrentar lo anterior, es decir, la verdad de quienes somos, de nuestra identidad en su profundidad, sin ocultamientos, si es que no hay referentes, si es que no ha habido o si es que no hay referentes positivos. O sea, los referentes positivos, no lo sé, por lo menos yo que soy chilena y que veo cierto tipo de información en redes sociales o películas o qué sé yo, tengo la impresión de que eso ha avanzado bastante, pero no sé si es así en otros países de Latinoamérica. Bueno, en Europa, en otros lados también han surgido como nuevamente posiciones de derecha, ultraderecha, que van en contra de esta expresión, ¿cierto? De que las personas sean tranquilamente. Pero bueno, pensando en los referentes, preparando este episodio, pensaba en la trayectoria como del imaginario cultural que tuve desde la niñez a hoy. Creo que si hiciera una trayectoria sobre eso, sobre las personas de la diversidad sexual, me parece que cuando era más niña parecía que era algo que no existía o que las personas consideraban como algo enfermo, desviado. Luego recuerdo que parecía que sí existía, pero era algo como chistoso. No lo sé, me acuerdo de programas como el Quique Morandé, por ejemplo, ese tipo de cosas. Posteriormente me acuerdo de sí cierta visibilidad, pero un poco como cuando decían Lemebel, como con cierta condescendencia, como es gay, pero es súper interesante, es gay, pero es súper buena onda. Y estos como estereotipos, como de que los gays son buenos amigos, o las lesbianas son masculinas, etc. Entonces creo que todo eso probablemente hace aún mucho más difícil entender la identidad, la propia identidad, que es única también, aceptarla y poder estar en paz con eso, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que la homosexualidad hasta el año 1973 se consideraba como un trastorno mental, pero recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud lo retira de la lista de enfermedades mentales y que la transexualidad hace muy poco tiempo, menos de 10 años, en el DSM, Manual de diagnósticos psiquiátricos que orienta también la atención en psicoterapia, recién se dejó de considerar también como un trastorno mental.
Entonces, bueno, ahí como dándole vueltas a la idea, claro, que cómo se construye una identidad positiva, que se sienta libre de amar y ser amado a partir de todos estos antecedentes que fueron ayer igual, hace muy poco. El año 2020, las hermanas Wachowski, Lily Wachowski y Lana Wachowski, dijeron que Matrix había sido una alegoría a la transición de género. Entonces, bueno, creo que todos podrán recordar como cuando se le ofrecía a Neo como la pastilla roja o la pastilla azul, que una era permitir ver la verdad y vivirla, pero que iba a ser muy dura, y la otra mantenerse en la ignorancia y, bueno, un poco ignorar que en realidad todo era una simulación, una mentira. Y ellas recién lo dijeron, o sea, hace 2 años o quizás menos, porque les pareció que, o sea, se dieron cuenta que la industria no estaba preparada para que pudieran decir esto de manera directa. Sin embargo, muchas personas trans ya habían comenzado a hacer lecturas de Matrix en redes sociales y todos como una película que hiciera alegoría a esto. Y les habían comentado o ellas se habían enterado que esto les había dado mucha fuerza también para reconocerse y seguir adelante en su transición. Todo lo que he estado contando, mencionando, reflexionando, me produce como sentimientos encontrados, como por un lado profunda admiración, inspiración, valentía, fuerza también, pero no solo en la lucha de la diversidad sexual, sino también en cómo ver a personas que realmente han podido armar o defender quiénes son. Es algo tan importante que creo que es algo que nos puede servir a todas las personas, como recordar eso. Que aunque todo el mundo quizás te pueda decir que estás mal, si en el fondo tú entiendes y te das cuenta que no es así, bueno, entonces probablemente esa voz necesita ser escuchada, probablemente esa voz tiene la razón. Bueno, pero también me da mucha tristeza, o sea, hay mucho dolor acá, mucho horror, sabemos de los crímenes de odio que siguen ocurriendo, niñas, niños, niñas, que hoy es un tabú, pero hay suicidio infantil, adolescente, porque a veces no se les permite ser quienes son y bueno, no existen todavía directrices, o al menos acá no, generales, para que esto sea algo que no dependa, ¿cierto?, de cada lugar, como si a las personas les parece o no, están más de acuerdo o no en considerar esto como un derecho, porque eso es un derecho. El hecho de ser una persona de parte de la diversidad sexual no quiere decir que se necesite socialmente que las personas entiendan y validen tu orientación sexual o tu identidad de género, es decir, tu identidad respecto a la sexualidad. No es un tema de sexualidad, o sea, sí lo es, pero es mucho más que eso. Es un tema de identidad, como he reiterado todo el episodio, y la identidad es quizá probablemente lo más importante en cada uno de nosotros. Entonces, creo que tal vez solo cuando se empiece a hablar más frecuentemente en esos términos pueda entenderse cómo esto sí realmente es un tema de dignidad y por lo mismo de derechos humanos, y no algo como que secundario o que no tenga mucha importancia o que se pueda dejar de lado. Eso, más que un tema sobre sexualidad, que sí lo es un tema de identidad y derecho a ser quienes somos, a ser aceptados por quienes somos y a poder vivir libremente desde ese lugar. Por último, quiero recordar, estaba hablando muy en términos como, no lo sé, reflexión respecto a la sociedad, a temas históricos, a la discriminación, lo que está bien, pero acá como me interesa hacer el tema, el cruce de salud mental con expresión creativa, con escritura, con el arte, quisiera recordar cómo esta sigue siendo una posibilidad que siempre tenemos a la mano y que es el lugar, quizás uno de los lugares, a mi parecer, donde el exterior te está señalando, no te está dejando escucharte o te está diciendo constantemente que estás mal. Es este lugar que quizás puede ayudarte a reencontrar nuevamente esa voz interna que te dice que no, que tú sabes que vales, que tus luchas son válidas, que tus ideas tienen sentido
y que si puedes defender eso con insistencia, con paciencia, con distintas maneras, a lo mejor apoyándote en otros, a lo mejor puedes crear o lograr tremendas cosas en ti misma, en ti mismo. Y eso, particularmente, cómo el arte y la creación nos ofrece esa salida. Y ahí quisiera recordar aprovecharla. No me refiero solo de una manera profesional, ¿cierto? Todos podemos escribir o crear o simplemente bailar, movernos, saber que tenemos eso, que nos pertenece. Y bueno, algo que personalmente como creo bastante es que también en esa defensa y búsqueda de autoconocimiento y de encontrar las formas de poder resistir cuando vivimos algo difícil o cuando se es discriminado o en otro tipo de circunstancias. En algún momento quizá eso permita encontrarnos con las personas que sí se parecen a nosotras, a nosotros, y si es que eso llega a ocurrir, ciertamente va a ser algo muy satisfactorio, algo muy hermoso. Así que bueno, con eso quisiera cerrar, dejando quizás una idea ahí como de más aliento, porque sí creo en eso en todo caso. Y también recordar esto de que el arte, la expresión, no es algo solo de artistas, digamos, sino que nos pertenece a cada una de las personas y por eso es importante que lo recordemos y que recurramos a ello. Bueno, eso fue por el día de hoy. Espero les haya gustado el episodio. Es cierto que quedaron obviamente otras identidades dentro de lo LGBTQIA+, fuera, porque se necesitaría un podcast, un programa solo de eso para poder abordar cada una de las posibilidades, ¿cierto?, identitarias con seriedad, con profundidad. Pero eso, bueno, quería mencionarlo, que sí, que quedan fuera, pero que les invito a quienes sí les importa o resuenan con la necesidad de hablar de los derechos de las personas de la diversidad sexual, poder hablarlo en sus espacios, poder crear desde ese lugar si es que les ayuda. Creo que eso sigue siendo necesario. Por ejemplo, creo que está súper ahí como, no sé si pendiente, pero es como hace muy poco tiempo se habla de la no binariedad, por ejemplo, y seguramente que las personas no binarias sí están necesitando lugares donde expresarse y que también las personas se vayan educando, ¿verdad? Como para poder ir respetando y entendiendo que todos somos diversos y diversas y eso no tiene nada de malo y no es tan complejo al final. Bueno, con esas palabras me despido y espero que si escucharon este episodio puedan escuchar el siguiente, que lo estén disfrutando. Soy Fernanda Barca y este fue El Artista como Medium, desde los estudios de la Radio Inventada en el Centro Cultural España. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. El Artista como Medium, un camino entre la cima y el abismo, es un programa de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.